En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Aunque yo no me desconcierto, pueden sentarse, aunque no me desconcierto, creo que es importante poner en silencio los teléfonos móviles, porque habitualmente no me desconcierto o descentro, pero puede ser que hoy sí me descentre. Y para evitar que nada interrumpa esta charla, pues lo mejor es ponerlo en silencio. La conferencia, que trata de la Virgen María, lógicamente, porque hace un par de días celebramos la Inmaculada Concepción y después en la misa de la tarde varias personas harán por primera vez sus promesas y después alguna hará también sus promesas perpetuas y otros renovarán, pues consideré que la charla mejor, el tema mejor era hablar de la Virgen María, porque además es el mejor camino para preparar nuestro corazón y celebrar, como se merece, la fiesta de la Navidad. La charla la he titulado El lugar que la Virgen María debe ocupar en la vida, en el corazón del cristiano. Y hay una segunda parte que creo que es la más importante. Hemos de pasar de la devoción a la imitación y al agradecimiento y ofrecimiento. Voy a explicarme. He leído recientemente unas manifestaciones del cardenal Sarah que dice: la vida cristiana debe construirse sobre tres pilares. Por una parte, la cruz, somos seguidores de Cristo. Por otra parte, la Eucaristía es el sacramento fuente de la vida del cristiano. Y por otra parte, la Virgen María. Creo que es difícil encontrar, al menos en los países mediterráneos, y mucho menos en Hispanoamérica, un cristiano, un católico, que no tenga amor a la Virgen María. Me parece que es imposible. Ahora bien, no sé si ese amor a la Virgen María es el amor que ella espera de nosotros. Por eso he titulado la charla de la devoción a la imitación y al ofrecimiento. ¿Por qué razón digo esto? Espero que no se me malinterprete. Voy a intentar explicar las cosas paso a paso para que podáis comprender qué es lo que siento y creo qué es lo que tengo que decir. La devoción, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la devoción entre sus distintas acepciones es amor, veneración, fervor religioso, práctica piadosa no obligatoria, inclinación, afición especial, costumbre devota y, en general, costumbre buena. El último punto es prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. Esto aparece en el último punto y debería aparecer en el primero. Después del Concilio Vaticano II, algunas comunidades, sobre todo de Centro Europa, iglesias de Holanda, Bélgica, Alemania, empezaron a suprimir las devociones populares. Decían que había que purificar la fe del cristiano y dentro de esa purificación entraba también la devoción a la Virgen María. Muchos pensaban que rezar el rosario, la coronilla a la Divina Misericordia, las procesiones, las novenas, era algo que había que ser superado y pasar de una fe del carbonero a una fe más intelectual. Pasados unos años, la experiencia, ¿qué nos ha dicho? La experiencia nos ha dicho que en esos lugares donde las devociones populares se suprimieron, la fe entró en crisis. Porque las devociones populares eran expresión de la fe genuina del cristiano, que tendría que ser purificada en algunos aspectos, no me cabe la menor duda. ¿Quién de nosotros
no ha ido a Lourdes, a Fátima, a cualquiera de los otros santuarios de la Virgen que hay en el mundo cristiano, y no se ha dado cuenta de excentricidades. Las hay. Pero en el fondo, la mayor parte de las personas que van a Lourdes, que van a Fátima, que van a Medjugorje o a tantos otros santuarios, van con devoción, con amor, a rezarle a la Virgen María y a pedir a nuestra Madre. Y en aquellas comunidades, en aquellos países, donde la devoción a la Virgen ha sido suprimida, ya no se reza el rosario, tampoco está el mes de María, no hay ninguna referencia a la Virgen, no vaya a ser que se nos acuse de que seguimos a María como si fuera una diosa. Cuando eso ocurre, lo más pronto que tarde, nos damos cuenta de que la fe entra en crisis, porque se han quitado aquellas apoyaduras que hacían que tu fe en Cristo estuviera firmemente asentada en el amor a la Virgen, en la devoción a ella y también en la imitación de los santos. Cuando esto no ha ocurrido, cuando no se ha suprimido el rezo del rosario, cuando no se han suprimido las devociones populares en el Mediterráneo, eso no ha ocurrido, la fe en Cristo ha entrado en crisis, pero no con tanta gravedad. Por lo tanto, creo que ¿es necesario pasar de la devoción a la imitación? Sí, creo que es necesario. ¿Es mala la devoción? No. Yo no soy de aquellos que piensan, como muchos aplicaron después del Concilio Vaticano II, que había que suprimir las devociones populares. No estoy a favor de suprimirlas. Creo que es un instrumento de Dios y de la Iglesia para tocar el corazón de muchas personas que de lo contrario difícilmente tendrían relación con Dios, con la Iglesia, con Cristo. Aquí en Sevilla, por ejemplo, y no solo en Sevilla, en Córdoba, en Granada, en Almería, también en Castilla, ¿cuántas devociones populares que ayudan a que las personas no pierdan ese nexo, esa unión con Cristo y con su Iglesia? Suprimiendo esas devociones, en especial la devoción a la Virgen, se suprime la unión con Dios, con Cristo, y entra en crisis la fe en la Iglesia. Por lo tanto, mantengamos esas devociones, en especial el cariño, el amor a la Virgen María, pero purificando aquello que tenga que ser purificado. Este es el contexto de lo que yo quiero explicaros hoy. No estoy en contra de la devoción a la Virgen. Creo que es bueno y es necesario. Pero hay que purificar ciertos aspectos, porque se quedan cortos y creo que tanto nuestra Madre la Virgen como Cristo piden algo más de nosotros que simplemente la mera devoción, que siendo buena creo que no es perfecta y ha de ser superada, por una parte, por la imitación de la Virgen María, por otra parte, aquellos que lo sientan, por el ofrecimiento a ella para vivir una nueva vocación. Por lo tanto, la devoción es un primer paso que necesariamente te tiene que llevar a preguntarte, ¿estoy amando bien a mi madre? ¿O por el contrario, solo acudo a ella a encontrar consuelo cuando tengo necesidad, para pedirle por los míos, para encomendarle la necesidad de los que sufren y pasan a mi lado, mi familia? Pero no me doy cuenta de que María es, como explicó San Juan Pablo II en una exhortación apostólica, María es madre y maestra. Madre y maestra, es hija de la Iglesia, pero madre y maestra también de la Iglesia, porque nadie mejor que ella, no hay mejor camino a seguir, no hay mejor persona a la que podamos imitar que la Virgen María para amar a Cristo. ¿En qué puntos podemos y debemos imitar a la Virgen María? Para que nadie me acuse de sentimentaloide, voy a citar primero los momentos que, según los evangelios, aparece la virtud de la Virgen María que tenemos que imitar. Para que nadie diga, pues este cura ama mucho a la Virgen y lo que dice es fruto de su amor a la Virgen.
pero no es real. No. Lo que voy a decir está basado en la Escritura, en el Evangelio, y por lo tanto se desprende de él. ¿Qué virtudes tenemos que imitar de la Virgen María? Punto segundo. Primero, tenemos que imitar a María en la Anunciación. En la Anunciación, el ángel Gabriel, como todos sabéis, se acerca a la Virgen y le explica el plan de Dios. ¿Y ella qué responde? He aquí la esclava del Señor. ¿Por qué responde María, he aquí la esclava del Señor? Es decir, María ha sido educada en el judaísmo más ortodoxo, donde Yahvé es el Señor. ¿Y por qué es el Señor? Es el Todopoderoso, es el que ha creado todo de la nada. Y si me ha creado a mí, que soy la criatura, Dios tiene derechos y yo tengo deberes. Esto María lo tenía clarísimo. Y por eso María no cuestiona las complicaciones que el plan de salvación de Dios le va a generar en su vida. María lo único que hace es decir, hágase en mí según tu palabra. Aquí está tu esclava, tu sierva. ¿Qué virtud, por tanto, tenemos que imitar de la Virgen María en este punto? La virtud de la obediencia a Dios. Porque Dios es mi Señor, también mi Padre, pero es mi Señor y Dios tiene derechos sobre mí y yo tengo deberes para con Él. Si esto no lo tenemos claro, cuando vengan los momentos difíciles, nuestra fe, como un azucarillo en agua caliente, se va a desintegrar. Mientras que cuando yo tengo esto claro, llevaré mi cruz con dolor. Habrá momentos donde no comprenda los planes de Dios. Sufriré, como Cristo sufrió al subir a la cruz, pero no perderé mi fe en Dios, porque no retaré al Señor, dado que sé que es más grande que yo y que tengo que aceptar necesariamente el misterio. Segunda virtud que tenemos que imitar de la Virgen María se desprende de la visita de María a su prima Isabel a Incaren. María, cuando el ángel la visita, le dice, ahí tienes a tu prima Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. ¿Qué es lo que hace María? María no dice, oye, que voy a ser la madre del Salvador, voy a quedarme en casa, que me cuiden para evitar problemas. María sabe que su prima, dicen algunos escrituristas, que María se educó en gran parte de su juventud, se educó con su prima, porque sus padres habían fallecido, y que por lo tanto tenía una unión especial con su prima Isabel. María lo primero que hace es, en cuanto ve una caravana, se marcha con la caravana para visitar a su prima y quedarse 3 meses con ella allí ayudándola. María ve la necesidad, porque es dócil a la voluntad de Dios. No dice que sean los demás los que se compliquen la vida, que Dios no me complique la vida, que voy a ser la madre del Salvador. Al contrario, ella, llena de amor y de agradecimiento, lo que hace es poner sus dones en juego para consolar a su prima, que es anciana y que necesita ser ayudada. ¿Qué tenemos que imitar, por tanto, de la Virgen María en este momento? En el momento de su viaje, de la visita a su prima Isabel, tenemos que utilizar los dones que Dios nos ha dado. Los ojos los tenemos para ver. Y no solo para ver, porque muchas veces vemos la necesidad del otro, sino también para auxiliar y ayudar al que sufre y pasa a mi lado. ¿Cómo hizo la Virgen María? Esa docilidad me tiene que llevar a la entrega y a preguntarme, ¿cuáles son mis talentos? ¿Qué querrá Dios que haga con ellos? He de amar el primero. Su prima no le pidió ayuda, no le mandó un burofax diciéndole, anda María, acércate, échame una mano. Sin embargo, ella, que sabía que su prima era mayor y que estaba necesitada, acudió a socorrerla y ayudarla, porque tenía amor en su corazón, vio la necesidad y puso en juego los dones que el Señor le había concedido, sin poner excusas, que podía haber encontrado razones para poner excusas. Podía haber dicho,
qué difícil va a ser esto de viajar, estoy embarazada, ir en una caravana, imagínate que nos asaltan. Podía haber buscado excusas, pero no. Ella sabía lo que Dios pedía de ella, ella sabía que su prima la necesitaba. Y por eso, sin poner excusas, María va a cuidar a su prima Isabel. Tercer momento, tercera virtud que tenemos que imitar de la Virgen. María, cuando ve a su prima Isabel, y su prima exclama: ¿cómo así que me visite la madre de mi Señor? ¿Qué locura has hecho? ¿Qué responde María? No dice: pues es que me lo merezco, sí, tienes toda la razón. Dios se ha fijado en mí porque soy buenísima. No. María lo que dice es: proclama la grandeza del Señor. María, llena de humildad y de gratitud, lo único que dice es: Dios ha obrado por medio mío. Podemos ser instrumentos de Dios. Y ella proclama en el Magnífica las maravillas que Dios hace en el mundo por medio de sus hijos, que somos los hombres, las criaturas más excelsas. Cuando hayas hecho el bien, hay siempre un riesgo, el riesgo de la soberbia. Oye, que has hecho el bien, que has ayudado a una persona que te necesitaba, que en el trabajo te has complicado la vida quedándote más tiempo para echarle una mano a ese que no llegaba, o que en casa le has dicho a tu esposo o a tu esposa: vete, yo me quedo con los niños. Fenomenal, lo has hecho bien. Y entonces puede nacer en tu corazón, así el diablo obra, puede poner el diablo en tu corazón la cizaña de la soberbia. ¡Qué bueno eres! Es que te tienen que dar un premio. Hay que ver si hubiera muchos así como tú. No, María no es así. María reconoce que todo es obra del amor de Dios y que ella es instrumento de Dios. Dios actúa por medio nuestro. La humildad nos salva. Pidamos a la Virgen María vivir esa humildad que nos haga darnos cuenta de las necesidades de los demás. Y cuando hemos hecho el bien, sirviéndonos de nuestros dones y talentos que fueron concedidos por Dios, tenemos que decirnos, como dijo Cristo a sus discípulos: decid, sois unos meros siervos. No hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Aquello que Cristo dijo, ya lo vivió su madre, la Virgen María, cuando proclama el Magnificat. Cuarta virtud, cuarto momento que tenemos que imitar de la Virgen María. María en Caná de Galilea. María en Caná de Galilea está invitada a una boda. Y en esa boda falta el vino. Y ella sabe lo que pasa si falta el vino. Van a quedar en entredicho los novios, aquello va a ser un escándalo, después va a ser la comidilla de sus enemigos, lo van a decir por activa y por pasiva, lo que eso va a ser. María sabe que su hijo es el Hijo de Dios. Y porque sabe que su hijo puede, intercede ante él para que Cristo obre el milagro. Ya os he hablado de que hay que amar el primero. Como María nos enseña, ella tiene ojos para ver la necesidad y va a visitar a su prima. También hay que rezar y hay que interceder ante el Señor. ¿Cuántos familiares, amigos nuestros, ya no tienen fe? Y puede parecer que está todo perdido, que por más que les dices a tus hijos: anda, ven a misa, confiésate, ven al menos en los momentos importantes, en Navidad, en Pascua, muchas veces es como hacer rayas en el agua, cae en saco roto, los hijos no hacen caso. ¿Has rezado suficientemente? ¿Has intercedido ante Dios? ¿O por el contrario, no crees en el poder de la intercesión? ¿No crees que el Señor lo puede todo y que Él es capaz de, sirviéndose de los acontecimientos del mundo, tocar el corazón de los tuyos? Hay que pedir a tiempo y a destiempo, con confianza, sabiendo que el Señor nos escucha. Y hay que pedir lo mejor para los nuestros, no solo cosas materiales, hemos de pedir la santidad. Cuando hay dificultades conyugales, que es, por otra parte, lo normal, que haya roces, porque somos distintos, tenemos caracteres distintos, porque la vida también tiene sus dificultades en el trabajo, la salud, y surgen roces entre nosotros. Hay que rezar para mantener la unidad.
Hay que pedir al Señor que interceda por nosotros, que nos ayude para darnos la fe o para aumentarnos esa fe que ya tenemos. Como lo hizo la Virgen María. María podía haberse quedado tranquila. No voy a molestar a mi hijo. Todavía no había hecho Cristo ningún milagro. Este fue el primer milagro que Cristo obró, al menos que nos transmitan las Escrituras, gracias a la intercesión y la súplica de su madre, la Virgen María. Ella fue la que logró que su hijo hiciera el milagro. Y mira que fueron duras aquellas palabras: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Pero María sabía que sí. Y le dijo a los sirvientes: sí, que él diga lo que quiera, ponerle el agua. Y Jesús transformó el agua en vino. Hay que ser perseverantes. Si uno quiere la salud, va al médico. Oye, que este médico creo que no me ha atendido bien. Voy a hacerme otro análisis, voy a ir a otro médico que me haga otro diagnóstico, a ver si este otro me dice lo que quiero escuchar y a lo mejor da con la solución. Porque necesitamos la salud y la buscamos, cambiamos de médico o vamos a otro sitio a encontrar lo que necesitamos. ¿Por qué no con la santidad? ¿Tienes problemas de carácter? ¿Te sientes débil? Reza. Acércate al Señor. Ve más a misa. Como la Virgen María, tu fe tiene que transformarse en confianza en Dios. Y por lo tanto María, que vio la necesidad de los esposos, le dijo a su hijo: hijo, no les queda vino. Y Jesús hizo el milagro. Intercedamos por los que no tienen fe, por los que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Siguiente momento del que se desprende la siguiente virtud. María en los momentos de éxito de Cristo. Nada dicen los evangelios de ella, pero estaba. Se sabe que María, junto a un grupo de señoras, acompañaba de vez en cuando a Cristo, en un segundo plano. No hablan los evangelios de la madre del Salvador: aquí está tu madre, Señor. No pide Cristo, ni ella tampoco, un lugar especial para la Virgen María. María sabe cuál es su lugar: estar en un segundo plano. Es el momento de éxito de Cristo. Hace milagros, son los 3 años de su vida pública, donde Jesús es seguido por miles de personas. Recordad las multiplicaciones de los panes y los peces. No fueron 2 o 3, había miles de personas. Recordar el bautismo en el Jordán, donde se abren los cielos. ¿Dónde está María en esos momentos? María estaba, pero en un segundo plano. María no reclama para ella primeros puestos. María sabe cuál es su lugar. Y porque sabe cuál es su lugar, sabe que ella no es Dios, aunque es la madre del Salvador. Y por lo tanto, acepta sin ningún problema el lugar que le corresponde en la vida, especialmente en un momento que, aunque, siento decirlo, a las feministas no le gusta, es un momento esencial según los evangelios. ¿Dónde estaba su madre en la institución de la Eucaristía? No estaba con Jesús. Posiblemente porque así Cristo lo creyó. Creyó que era mejor que solo estuvieran los hombres. Es un misterio, porque los hombres no somos mejores que las mujeres. Tenemos dones y cualidades, como las mujeres tenéis dones y cualidades distintos. Pero así lo quiso Cristo. Y Jesús instituye la Eucaristía sin la presencia de su madre. ¿Alguno de sus discípulos se merecía más que María poder consagrar a Cristo? Desde el punto de vista de la santidad, ninguno. Todos conocieron el pecado original. María no. María fue preservada en previsión de los méritos de Cristo, de la mancha, de la espina del pecado original. Y sin embargo, María no estaba ahí. No estaba en el primer plano, pero sí estaba en el lugar que le correspondía. No exigió primeros puestos. La Eucaristía es un regalo, es un don. Y tenemos que verlo no desde la óptica de los derechos, que este es uno de los problemas que ha calado en nuestra Iglesia. Yo tengo derecho a... Siempre se nos ha enseñado que no debes comulgar si no estás en gracia. Y si no estás en gracia, confiésate, porque la Eucaristía no es un derecho, es un regalo.
que es el alimento para los débiles, pero que tienen que estar en gracia de Dios para poder recibir a Cristo. María nos enseña que no hay que exigir aquello que no nos corresponde. No hay que exigir aquello que no nos corresponde. Y qué distinta sería nuestra visión de la Iglesia. Empezando por los curas. Seríamos menos autoritarios, seríamos mucho más desprendidos, generosos, y no que muchas veces somos demasiado impositivos. La Eucaristía es un derecho. Aprendamos a ocupar el lugar que nos corresponde. Solo Cristo es el centro de la vida del cristiano. Tanto la jerarquía como los sacerdotes, como los laicos, tenemos no el lugar de Cristo. Somos miembros del cuerpo místico, pero no somos la cabeza. Ocupemos con humildad el lugar que nos corresponde para no aspirar a aquello que no nos corresponde y que por lo tanto no debemos pedir al Señor. Siguiente punto en el que María nos enseña una virtud que tenemos que vivir. María al pie de la cruz. Han pasado ya los momentos de éxito. Cristo es condenado a muerte, es ajusticiado y sus discípulos no están. Y aquellos que le querían proclamar rey tampoco se encuentran. Pero María sí. María y un grupo de mujeres, después se une Juan, están al pie de la cruz. En esos momentos María sabe que su hijo le necesita más que nunca. Y María sostiene a su hijo. Puede parecer paradójico que el Salvador, el Hijo del Todopoderoso, sea sostenido por el amor de su madre, pero es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como verdadero hombre necesita el amor, el cariño de su madre, y nunca le faltó. Lo tuvo siempre, especialmente en los momentos más duros. Consolar a Dios. ¿Cuándo consolamos nosotros a Dios? Consolamos a Dios cuando le vemos que sufre en los demás. Y por lo tanto nosotros, en lugar de mirar a otro lado, decimos, Dios me pide que le ayude, está presente en el pobre o en el necesitado. Y de la mano de consolar a Dios va la virtud de asumir el misterio. ¿No tenía preguntas María al pie de la cruz? ¿Dónde estaban todas esas promesas que Yahvé, por medio del ángel Gabriel, le había realizado? Aparentemente era todo un fracaso. Le habían engañado. Su hijo estaba colgado en la cruz, iba a entregar el espíritu y por lo tanto había sido todo una farsa. La habían engañado. Pero no. María no se planteó su situación con Cristo desde la óptica del engaño. Ella sabía que Dios es mucho más grande que ella y que como Dios es mucho más grande que ella, hay circunstancias y planes que ella no podía comprender. Así lo había vivido a lo largo de toda su vida, con sus padres, también con la muerte de San José. María aceptó el misterio. Puede parecer difícil, pero para una persona de fe es la consecuencia de una fe basada en que Dios es el Señor. ¿Aceptamos nosotros el misterio? La Virgen nos enseña a vivir esta virtud. No siempre puedes comprender los planes de Dios. Oye, llevo rezando tanto tiempo, le llevo pidiendo al Señor que me ayude en mi matrimonio, o que me dé éxito en este asunto, que me ayude en mis estudios. Parece que no está. Acepta el misterio. Estás pidiendo algo bueno, no estás pidiendo algo malo. No estás pidiendo al Señor que te toque la lotería mañana. Le estás pidiendo que te ayude, a lo mejor, a ser una persona más responsable o a dominar tus apetitos, que te cuesta mucho luchar contra tus pecados dominantes. Pero es que a lo mejor el Señor, que es el que santifica y lleva por tanto el ritmo en tu santificación, estima que es conveniente esperar un poco más, porque va a pasar algo que te va a servir para aprender. Recuerdo hace muchos años, aquí en el templo, estaba confesando en el confesionario, entró a confesarse un señor, le conocía, tenía cierta relación con él, y me comentó pues que estaba enfermo de SIDA. Había cogido esta enfermedad
porque fue con una prostituta. Pues yo le expresé mi dolor, le dije, lo siento. Y me dijo, no, padre, ha sido la salvación para mi vida y la de mi familia. Aquello me dejó impresionado. Yo le dije, ¿cómo que ha sido la salvación para tu familia y para ti? Sí, a raíz de aquello me he dado cuenta de la vida que llevaba y de la vida que estaba dando a los míos. Y gracias a esa enfermedad que me va a matar, he cambiado de vida. Y valoro el amor de Dios, los dones que tengo, mi familia, y cuido de ella ahora los años que me queden. Vivo con fe, con esperanza y con alegría, porque gracias a que Dios ha permitido esa enfermedad, me he dado cuenta de mis errores. Hay que asumir el misterio. ¿Cuántas veces no comprendemos circunstancias, acontecimientos que ocurren en nuestra vida? Lo fácil, rebelarte contra Dios. Lo fácil, decirle al Señor, pero bueno, con lo que yo vengo a rezar, con las veces que yo voy a misa, con las novenas que yo hago. María nos enseña a asumir el misterio. No comprendes los planes de Dios, pero sabes que Dios te ama. Acepta que Dios es más grande que tú. Tendrás que formarte intelectual y también religiosamente. No se trata solo de leer, se trata también de contemplar el misterio de Dios. Si no rezas, si no vienes a misa con frecuencia, si no te confiesas y practicas el resto de sacramentos, pues difícilmente vas a encontrar la luz que es Cristo y que te lleva a la salvación. Para asumir el misterio es necesario saber quién es quién y no retar ni tentar a Dios ni cuestionar sus planes porque no los entiendes. A lo mejor pasados unos meses los vas a comprender. Como este señor, supongo que el día que le dijeron que tenía el SIDA, se le vino el mundo abajo. Pero después recapacitó, se dio cuenta, pidió perdón y volvió a empezar. Y su vida cambió a raíz de ese acontecimiento negativamente desde el punto de vista humano, que es la enfermedad del SIDA. Siguiente punto y último en el que tenemos que imitar a la Virgen María. Vamos, que yo he recogido estos, pero que hay otros, pero estos son para mí los esenciales. Después de que Cristo es enterrado y resucita, sus discípulos están atemorizados, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y ahí María asume el lugar que le corresponde. Es madre de la Iglesia. Y como madre de la Iglesia, su fe, su esperanza y su amor es el alimento para aquellos que se han quedado huérfanos. Y María, hasta que Cristo su Hijo envía el Espíritu, es la que cuida de aquellos que estaban atemorizados. Ella, que había perdido a su hijo, pero que estoy seguro, como el Papa San Juan Pablo II reveló, estoy seguro que María fue la primera que recibió la visita de su hijo resucitado, aunque no lo dicen los evangelios. El Papa San Juan Pablo II así lo recogió. Estoy seguro que así es. Pero a pesar de eso, María, que debía ser consolada, es la que consuela. Porque su fe, su esperanza y su amor es lo que da la vida al mundo. ¿Tu fe da la vida al mundo? ¿Tu esperanza contagia a los que pasan a tu lado? ¿Tu caridad transforma el mundo en el que te encuentras? No digo las leyes de los gobernantes, a veces podemos hacer poco, pero sí en casa. Tu fe, tu esperanza, tu caridad, ¿se nota? Porque intentas sostener a otros que están pasando un mal momento, porque luchas por llevar esperanza a personas que no la tienen. ¿Por qué no perdemos el miedo? El miedo a tener una palabra que sostenga y que lleve esperanza al corazón de los que sufren. Muchas veces nos sorprenderíamos. Recuerdo haber escuchado a una señora de aquí también de la parroquia. Los laicos nos dais muchas lecciones a los curas. Hace falta que los curas estemos atentos. A veces no lo estamos, en otras sí. Yo en esta ocasión lo estuve. Una señora que me comentó que ella tiene una inmobiliaria y debe ser una inmobiliaria bastante importante, porque muchos jugadores del Madrid van allí para encontrar casa cerca de la ciudad deportiva que está aquí en Valdebebas. Y que, bueno, pues una de los jugadores del Madrid al que ella le había conseguido la casa, su mujer
le diagnostican un cáncer de pecho. La mujer era de Bélgica, era belga, y cristiana pues parece ser que no lo era. Pero ella dijo, yo sí soy cristiana, yo tengo devoción a la Virgen María, no pierdo nada. Y le dijo, vamos a rezar a la Virgen, vente a mi parroquia, vamos a pedir a María Virgen Madre que te proteja y que te ayude a que se encuentre la curación de tu cáncer. Y la trajo, no a misa, porque a lo mejor ni entendía español, pero sí la trajo a los pies de la Virgen a rezar. No sé si esa señora tenía o no tenía fe, me refiero a la mujer del jugador del Real Madrid, pero sí sé que encontró esperanza al menos. Cuando alguien está sufriendo, nunca nos va a recriminar que recemos por él. Al contrario, te dirá gracias, porque te estás interesando por él. El problema eres tú, que teniendo un tesoro tienes miedo a llevar ese tesoro a los demás. Es que me van a decir, es que no es políticamente correcto, es que claro, en este mundo en el que vivimos es tan difícil. No busques excusas. Tu fe tiene que sostener, tu caridad, tu amor tiene que sostener y transformar el mundo. Y por lo tanto tienes que darlo a los demás respetando. No vas a imponer, pero sí respetando, pero diciendo las cosas. No te puedes callar. Pues muy bien, queridos amigos, estas son las virtudes esenciales que yo creo que tenemos que imitar de la Virgen María, siguiendo cada uno de los puntos esenciales de la vida de la Virgen según los Evangelios. Hasta aquí la imitación. Y ahora viene la última parte, el ofrecimiento. ¿Qué es eso del ofrecimiento? ¿Qué quiero decir con lo del ofrecimiento? Para nosotros los franciscanos de María, el siguiente punto es un regalo. Soy consciente de que no todos están llamados a vivir esto de lo que os voy a hablar. Es una verdadera vocación. Creo que todos estáis llamados a tener devoción a la Virgen y a imitar sus virtudes. Creo que sí. Quizás no todos estén llamados, además de tener devoción a la Virgen, de imitar las virtudes de la Virgen, a ser María. ¿Qué significa ser María? Como os digo, es una vocación. Recuerdo unos ejercicios espirituales que predicó el Padre Santiago, donde habló de este asunto. Y mi padre y mi madre vinieron a los ejercicios. Mi madre estaba de verdad encantada, era su vocación. Mi padre, no. Mi padre dijo, es que yo no quiero ser María, yo soy eufemiano, así se llama mi padre. Yo soy eufemiano y tengo que ser eufemiano. Bueno, papá, no te preocupes, no lo entendía, pero bueno. Al acabar los ejercicios dijo, bueno, ya entiendo algo más lo que Santiago quería decir. Pero aún así, pues no es su vocación. Qué bien que en la Iglesia haya distintas vocaciones. Si no todos tienen por qué ser María. Creo que sería bueno que todos fuéramos María. Lo que es imprescindible es que tengas devoción, amor a la Virgen, es tu madre y es tu maestra, que imites, por tanto, sus virtudes. Pero pregúntate, a lo mejor María quiere algo más de ti. ¿Qué significa ser María? Porque María solo hay una, que es ella. ¿Qué queremos decir cuando decimos que queremos ser María? Queremos imitar a la Virgen María en dos aspectos muy concretos. Primer aspecto, de igual manera que ella es la madre del Salvador, nosotros los franciscanos de María queremos reproducir espiritualmente la maternidad de la Virgen. Reproducir espiritualmente la maternidad de la Virgen. María nos dio físicamente a Cristo. Gracias a su sí, Jesús se encarna en ella. ¿Qué es reproducir espiritualmente la maternidad de María? Significa hacer que Cristo nazca de nuevo. ¿Y eso cómo se hace? No es hacer que Cristo nazca físicamente, sino espiritualmente. Hay un pasaje del Evangelio que hasta que Chiara Lubich, la fundadora de los focolares, recibió de Dios la luz necesaria para saber interpretarlo, siempre se había interpretado de una forma que es la que yo os voy a explicar ahora.
El pasaje dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Siempre nos han enseñado que donde 2 o 3 personas están reunidos haciendo oración, Cristo está presente en medio de ellos. Pero no se refiere a esto, ese pasaje del Evangelio. Se refiere a algo mucho más profundo. Pero no os lo puedo explicar si previamente no hablo de las presencias de Jesús. Para que podáis entender esta presencia, la presencia de Jesús en medio de sus discípulos, es importante que sepáis que hay distintas presencias de Cristo. Es decir, que Cristo está en distintos momentos, lugares y formas en nuestra vida. Si no te han hablado de esto, dirás, ¿cómo voy a hacer presente a Jesús en medio nuestro? Es necesario que te explique primero las presencias de Jesús. La primera presencia de Jesús, nadie que tenga fe en Cristo duda de ella, es la presencia eucarística. Es la presencia fuente de la vida del cristiano. Y esta presencia eucarística es la única presencia sacramental. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo sensible de la gracia invisible. El resto de presencias no son sensibles, pero sí son presencias reales de Jesús. Y sí se experimenta la gracia y el amor de Dios. Cuando el cura consagra, consagra pan y vino. Para que yo pueda consagrar, tiene que ser pan de trigo y el vino más puro posible. Y ahí, después de las palabras de Cristo, mediante la transustanciación, se hace presente Jesús. Nadie duda de esa presencia, nadie en teoría. Los católicos creemos en la presencia de Jesús, presencia real y sacramental. Pero hay otras presencias también de Jesús. También Jesús se encuentra en su palabra. Cuando el sacerdote proclama el Evangelio, yo todavía recuerdo cuando era un niño, no se decía palabra del Señor, simplemente se decía palabra de Dios. Después, para que entendiéramos que es palabra de Dios, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es la palabra de Dios Hijo, los evangelios se concluyen diciendo palabra del Señor, ¿se entiende? Del Señor Jesús. Es su palabra y nadie lo duda. Y Jesús habla por medio de su palabra, está en su palabra. Yo beso el Evangelio cuando lo he proclamado. ¿Por qué lo beso? ¿Porque el libro me parece bonito? No, lo beso porque en él está Cristo. Es la palabra de Jesús, es su presencia en su palabra. Y así tenemos que asumir sus palabras como aquellas que me iluminan. Siguiente presencia. Jesús está en su iglesia. Es la cabeza del cuerpo místico. No son los pies, pero es la cabeza. El resto somos miembros de la iglesia. Él está en la iglesia no como templo, sino como cuerpo místico de Cristo. Espiritualmente está en la iglesia, formada por el Papa, los obispos y todos los cristianos. Cristo es su cabeza. También está Jesús en la voz de la jerarquía. Jesús les dijo a Pedro y a sus discípulos: el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. En materia de fe y de moral, el Papa y los obispos, en unión con el resto del magisterio de la Iglesia, en comunión con ese magisterio, es la voz de Dios, que ilumina mi vida, que por lo tanto es la voz de Cristo. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y la última presencia, que todos desde niños nos han enseñado, es la presencia real de Jesús en los necesitados. Nadie duda que cuando ayudas a un pobre porque se le ha pinchado el coche y tú no sabes si él tiene o no tiene el gato o las cosas necesarias para cambiar la rueda, paras, tiene usted todo, necesita que le eche una mano. Es Jesús que sufre y que te necesita. El pobre no es solo el que no tiene que comer, el pobre es todo aquel que necesita algo de mí, de esos dones y talentos que Dios me ha dado. En este contexto de las presencias, eucarística, la presencia de Jesús en su palabra, en la iglesia, en la voz de la jerarquía, en los pobres,
En este contexto hemos de entender ese ser María, reproduciendo la maternidad espiritual de la Virgen, haciendo a Jesús presente en medio nuestro. Porque la frase de la que os he hablado antes, donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Cómo se vive esa presencia? ¿Cómo se hace Jesús presente? Dice él, donde 2 o 3, hace falta varios. De igual manera que yo consagro pan y vino, y no puedo consagrar Coca-Cola, no me gusta, por cierto. De igual manera que cuando voy a bautizar utilizo agua, da igual que sea del Jordán, que sea del Manzanares o que sea del río Guaya, da igual, agua, pero agua bendecida. Y con la invocación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el sacerdote realiza, bautiza al niño. Para que Jesús se haga presente en medio nuestro, hace falta que haya varias personas, varios cristianos, no basta uno, varios, donde 2 o 3. Segundo requisito, donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, no reunidos físicamente, sino unidos en mi nombre, unidos en el amor de Dios. Yo estoy en medio de ellos. Hace falta que vivan la unidad. Para que Jesús esté presente en medio nuestro es imprescindible varias personas, los esposos pueden ser, y que estén unidos en querer hacer la voluntad de Dios y hacer presente a Jesús en medio de ellos. No hay una presencia eucarística como la hay en la Eucaristía, en el pan y en el vino, pero es real. El amor de los discípulos del Señor, buscando la unidad, hace que nazca Jesús. Lo dijo él, donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Todo esto ya lo habían dicho los padres de la Iglesia. Uno de los más importantes es San Agustín. Y habían hablado de esta presencia real, pero después quedó en el olvido, hasta que el Señor se la reveló a Chiara Lubich y ella la transmitió a la Iglesia. ¿Y qué es importante para que no se pierda la presencia de Jesús? Vivir la unidad, evitar lo que divide. ¿Y cómo evitamos lo que divide? Extirpando la soberbia de nuestra vida y, en concreto, los roces. Más vale, decía ella, Chiara Lubich, lo menos perfecto en unidad que lo más perfecto en desunidad. Si entre 2 hermanos queréis tener presente a Jesús en medio vuestro, 2 hermanos de comunidad me refiero, o 2 hermanos también, hermanos de sangre, evitar todo aquello que divida. Oye, a lo mejor entre los esposos lo pueden hacer, y cuando haya algo que pueda generar división entre nosotros, se supone que no son cosas trascendentales, cede, perdona, que no se rompa la unidad, porque está Jesús presente en medio nuestro. Los matrimonios podéis ser sagrarios de Cristo, no de Jesús sacramentado, pero sí de Jesús que está en la presencia en medio nuestro, que es una presencia que se experimenta y se vive. Los de Emaús, cuando van camino de Emaús decepcionados y Jesús sale a su encuentro y después él parte el pan para hacer la acción de gracias, entonces se dan cuenta de que era el Señor el que iba con ellos y dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos acompañaba? Cuando Jesús está presente en medio nuestro, nuestro corazón arde, está lleno del amor de Dios y nuestra vida la vemos con otros ojos, se ve de otra manera distinta. Queremos ser María haciendo a Jesús presente en medio nuestro. Queremos llevar a Cristo a los que están a nuestro lado, porque la presencia de Jesús no significa estar junto físicamente al otro, significa que estoy unido al otro espiritualmente. Cristo está presente en medio nuestro. Cuando haga un buen día y veáis que hay mucho sol, la última vidriera habla de eso. Es la presencia de Jesús en medio de los discípulos. Ahora no la miréis, que no se ve absolutamente nada porque está oscura. Pero cuando haga sol, la podéis ver y veréis que es la presencia de Jesús en medio de sus discípulos. Ser María, engendrando espiritualmente a Cristo para nuestro mundo. Y siguiente punto, para ser María, por una parte, hacer presente a Jesús mediante
el amor recíproco, la unidad. La segunda parte es que según el dogma de la Asunción, María está en cuerpo y alma en el cielo, pero su Hijo está aquí presente en la tierra. ¿Qué querrá María de nosotros? Ser María implica que como hijo le tengo que dejar mis manos a la Virgen, para que sean sus manos las que consuelan a Cristo, que sufre en los pobres y en los necesitados. ¿Cuál es nuestra vocación, la de los franciscanos de María? Consolar a Cristo, hacer amar al amor. Y para hacer amar al amor no hay mejor camino que el prestar nuestras manos a la Virgen María. Ser María es buscar la unidad, haciendo presente a Jesús en medio nuestro, pero ser María también es sentir que mis manos son las manos de la Virgen y que cuando hay que hacer alguna cosa, alguna obra de caridad, es María la que me pide mis manos para consolar a su Hijo Jesús. Y le voy a decir que no a aquella que es mi madre y tanto quiero, y le voy a decir que no a esa persona a la que tengo tanta devoción como es mi madre, la Virgen María. Por eso os digo, es una vocación. Quizás no todos estén llamados. Los franciscanos de María sí estamos llamados a vivir este ser María, prestándole a la Virgen María nuestras manos para que sea ella la que consuele a Cristo, que sufre en los pobres y en los necesitados. Pasemos de la devoción al menos a la imitación de las virtudes de la Virgen, devoción e imitación, o vivir la última definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y a hacer su santa voluntad. Devoción, amor a la Virgen, imitación de sus virtudes según las Escrituras, y el que sienta la llamada del Señor a seguir este camino de santidad que es el de los franciscanos de María, ser María, engendrando a Cristo mediante el amor recíproco y prestándole a nuestra Madre las manos para que sea ella la que consuele a su Hijo que sufre en los pobres y en los necesitados. Que el Señor nos ayude a saber qué nos pide y qué camino tenemos que seguir. Que los ayude. Nos ponemos en pie. Rezamos la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.